Alguien te está robando el aire, el agua, está sacándote plata del bolsillo. En Ciudad de Buenos Aires se calcula que el 30% de las lluvias que hay pertenecen o vienen de los bosques patagónicos. Por eso, cuidar los bosques que están a miles de kilómetros hacen que tengamos más calidad de vida. Se pierde totalmente porque el incendio fue severo. No podemos partir y que la primera acción sea ir y plantar un árbol. O sea, porque para llegar al árbol antes tenemos que estar seguros de que el suelo está idóneo, apto para poder sustentar. El momento en que hacemos el asado es en pleno verano, cuando el ambiente está más seco, cuando hay menos agua, entonces el riesgo es extremo de que ese fuego encienda todo el bosque. Tenemos limitaciones, que la naturaleza nos pone un límite, el clima hoy, el cambio climático nos pone un límite, lleva a la necesidad de entender qué está pasando con estos procesos cambiantes. Alguien te está robando el aire, el agua y además está sacándote plata del bolsillo. Sí, esto ocurre a cientos de kilómetros y no te das cuenta. Sí, así funcionan los bosques, a miles de kilómetros. Cada árbol que se tala nos influye, por ejemplo, en la cantidad de agua que tenemos disponible en las ciudades. ¿Cómo? En Ciudad de Buenos Aires se calcula que el 30% de las lluvias que hay pertenecen o vienen de los bosques patagónicos. Así estamos íntimamente relacionados. Por eso, cuidar los bosques que están a miles de kilómetros hacen que tengamos más calidad de vida. Imagínate que cada incendio nos vuelve más vulnerables al cambio climático. Se calcula aproximadamente que un incendio en la Patagonia equivale a la emanación de 100.000 autos en el momento que se está produciendo. Y no solo eso, sino que también estos espacios paradisíacos son justamente el foco del turismo que en 2022 produjo alrededor de 500 millones de dólares solo en áreas protegidas y en parques nacionales. Esto nos da una idea de la importancia de empezar a entender cómo funcionan estos ecosistemas, cómo nos relacionamos con ellos y qué podemos hacer para preservarlos. Por eso te invito a que te quedes en este podcast de No Me La Contés. Mi nombre es Alejandra González Méndez y te voy a acompañar en este viaje de descubrimiento que hicimos hacia la Patagonia. Fuimos a visitar a gente del INTA que nos pudo mostrar cómo estos incendios están impactando en todos los procesos económicos de nuestra Argentina, pero también cómo podemos hacer para preservarlo y cuáles son estas nuevas modalidades de regeneración. ¿Te quedás? Los registros son alarmantes. En los últimos 100 años, de 10 incendios promedio anuales, pasaron a 120. Sí, 120. ¿Cuáles son las causas? Bueno, una es el cambio climático. El aumento de temperatura ha hecho que sea más propenso a tener estos incendios. Estamos desde 1950 hasta hoy, ya aumentó 1,5 grados. Esto también provocó más áreas de sequías, más prolongación de las sequías de las estaciones, y esto hace que tenga más madera seca para poder incendiarse. Pero no es el factor determinante. En Chile y en Argentina, en la Patagonia, se calcula que el 70% de los incendios son provocados por nosotros. Sí, esto es también porque las extensiones urbanas han entrado en los bosques y esto provoca estos incendios por descuido. También por las colillas de cigarrillos, por la basura que nosotros dejamos, que eso con la incidencia del sol puede hacer que el área se caliente más y se prenda fuego. Y también por las fogatas mal apagadas. Nuestro impacto impacta y mucho. Vamos a escuchar a la ingeniera Leslie del INTA y también a Natalia Furlan, quienes nos van a hablar, nos van a contar qué es lo que se está haciendo en la Patagonia, más específicamente en San Martín de los Andes y en la región, para prevenir estos incendios, pero también para la regeneración. No es solo plantar, sino hay mucho más detrás.
Natalia Furlan. Bióloga, Ecología y Conservación de Recursos Naturales, Universidad Nacional de La Plata. Magíster en Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno Sustentable en Latinoamérica, Ciencias Naturales, Universidad Mayor de San Simón Agruco. Más de 18 años de experiencia en la conservación de ecosistemas y producción sustentable junto a comunidades de diferentes latitudes de Argentina. Natalia trabaja en proyectos vinculados a ecología forestal, restauración postincendio y servicios ecosistémicos en sistemas productivos, en el área de extensión e investigación del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es cuáles fueron los disturbios. Bueno, en este caso vos mencionás los incendios, pero pueden haber otro tipo de disturbios que generan un proceso de degradación en ese bosque y que van a despertar nuevos procesos de reordenamiento de ese sistema boscoso y que es necesario comprender. Uno tiene la tendencia, ¿no? Como querer tomar una foto y en decir, bueno, quiero saber qué pasó acá y tomar acción inmediatamente, pero es necesario darle un tiempo de recuperación a que ese proceso de reordenamiento, de respuesta del ecosistema, de los procesos que se dan en un ecosistema, puedan empezar a permitirnos leerlos y atraccionarlos para incentivarlos y que continúen un proceso virtuoso. Lo principal que uno pensaría, digamos, cuando recupera un bosque es, bueno, ¿cómo era ese bosque previo al disturbio? ¿Cómo se da un proceso de sucesión ecológica en ese bosque? Es decir, ¿cómo comienza a recuperarse nuevamente? Y muchas veces la respuesta no la tenemos en los árboles, sino en la vegetación herbácea, en el suelo primero y después en la vegetación herbácea, que es necesario que se asiente, se recupere, empiece a recuperarse la cobertura para generar procesos en el suelo que permitan generar una nueva fertilidad y más adelante avanzar en vegetación más alta como arbustos, árboles bajos y después un bosque alto, ¿no? ¿Por qué estos ecosistemas boscosos nos afectan a cientos o a miles de kilómetros? Y la realidad es que estos ecosistemas son fábricas de equilibrio natural. Son esa forma en que la naturaleza conecta esta isla global que es nuestro planeta. Te voy a dar un ejemplo. Los vientos que pasan entre los bosques levantan esporas de hongos y hierro que después se deposita en el océano Atlántico, generando nutrición esencial para el fitoplancton. Esto es lo que nos da el oxígeno. Viste que en la primaria y en la secundaria nos decían que el árbol nos daba el oxígeno y en realidad nos da mucho más. Nosotros respiramos mucho más gracias al océano, a este fitoplancton, que a los árboles. Los árboles cumplen una misión mucho más integral e importante que solo darnos el oxígeno. Esta es una de ellas. Pero vamos a escuchar a Leslie y a Natalia, que tienen mucho más para contarnos de cómo preservar estos espacios naturales, estos bosques maravillosos. Leslie Bárbara Borraber, ingeniera en Ecología, magíster en Desarrollo Sustentable y Ambiente, Universidad Nacional de Quilmes. Como técnica del INTA, se desempeñó como promotora del programa Pro Huerta, colaborando en la logística nacional y gestionando la huerta de la Casa Rosada. Además, es profesora de posgrado en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Lomas de Zamora. Su experiencia incluye proyectos de ingeniería ambiental, estudios de microclima laboral, análisis de agua, suelo y gases, así como capacitaciones en sustentabilidad para empresas y escuelas. Cuando un bosque se pierde totalmente porque el incendio fue severo, no podemos partir y que la primera acción sea ir y plantar un árbol. O sea, porque para llegar al árbol antes tenemos que estar seguros de que el suelo está idóneo, apto para poder sustentar la hierba, las herbáceas, los arbustos y después viene el árbol, ¿no? Es todo eso, esa sucesión ecológica, ese tiempo que conforma el entramado de un sistema complejo. Los sistemas complejos, como son los ecosistemas, están formados por elementos que tienen múltiples relaciones entre sí
que algunas las conocemos, que sabemos cómo se vincula la araucaria con ciertos arbustos, pero hay otras que desconocemos. O sea, por ejemplo, desconocemos muchas de las funciones de las microrrizas, de lo que pasa por debajo del suelo. Entonces, es muy fácil porque en momentos cuando el bosque está herido por un incendio, es probable que haya otras formas en las que el propio bosque, en ese tiempo de regeneración que decía Nati después del fuego, empiece a autorrecuperarse, a sanarse por sí mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer no es ir y plantar, que eso es algo que, bueno, en la experiencia del trabajo que venimos haciendo lo recontra reafirmamos. O sea, post incendio, ¿qué hacer? Bueno, esperar que ese ecosistema cumpla ese tiempo de reacondicionar su propia energía, buscar un nuevo equilibrio, y en ese tiempo hacemos un diagnóstico de qué es lo que pasaba antes, a dónde queremos llegar, qué recursos tenemos, de hacer los acuerdos con todos los que dependen de ese bosque, porque quizás probablemente si estamos en un bosque donde hay comunidad originaria, como nos tocó trabajar a nosotros, necesitan de los piñones, necesitan de la leña para calefaccionarse. Entonces todas esas personas, la comunidad tiene que estar involucrada en un proceso de restauración. No es un simple 2 más 2 es 4, sino que, bueno, es necesario que los actores, que los recursos se comprometan a largo plazo. Estamos hablando no ni de 5 años ni de 10, o sea, estamos hablando de mucho tiempo en que se va a estar restaurando ese bosque. Y llevamos la foto para Instagram de que plantamos, hicimos nuestra acción, y ese arbolito quizás primero tenga que sobrevivir, adaptarse al lugar y después empezar a crecer y sobrevivir a que, no sé, se lo coma o lo ramonee algún herbívoro, o que se le caiga una rama y se quiebre en el invierno. Entonces son muchas cosas que pueden pasar y no tenemos que quedarnos con ese impulso inicial, sino saber que esto lleva tiempo, que lleva un proceso, y como los procesos son distintas etapas que tiene que cumplir este bosque para poder de nuevo poder tener las funciones ecosistémicas que tenía el lugar antes de que haya pasado por el incendio. Cada árbol patagónico funciona como una bomba de agua. ¿Cómo? Es muy simple. Por ejemplo, arrayán, según un estudio del INTA, puede evapotranspirar 1000 litros de agua. Sí, un arrayán adulto, 1000 litros de agua. Tengamos en cuenta que los arrayanes están sufriendo por el cambio climático y esto hace que justamente tengan menor evapotranspiración. Pero también, si tenemos en cuenta la tala de árboles indiscriminada que hay en estos bosques y todo lo que se ha perdido también en los incendios, según un cálculo que se hizo del Servicio Meteorológico Nacional, estos bosques patagónicos influyen directamente en el agua que llueve en la pampa húmeda. Se calcula que va a haber un 15% menos de lluvias si sigue esta tendencia en la pampa. Vamos a seguir escuchando cómo hacen para percibir la regeneración, para empezar a transformar estos bosques quemados y cómo se puede acompañar a la naturaleza para ayudarla en armonía a que se recupere de estos incendios forestales. Cada vez que se quema un bosque, no solo se están quemando árboles. En un bosque hay un ecosistema, hay muchos organismos que viven dentro de ese bosque y que generan un laboratorio natural. Te voy a dar un ejemplo. Los hongos. Se calcula que los hongos de los bosques patagónicos liberan dimetilo. Esto, el sulfuro de dimetilo, es un compuesto que ayuda a formar las nubes para que llueva más en otras regiones. Al incendiarse estos bosques, se calcula que el metro cuadrado de bosque que se pierden aproximadamente 200 especies de estos hongos, que estas esporas que liberan además intervienen en el clima de la Antártida. Sabemos que el clima de la Antártida es el que regula todo el clima del continente americano. Fíjate cómo un pequeño incendio en un bosque patagónico afecta a toda Latinoamérica. Bueno, no solo es antrópico, humano, los factores, sino que también hay causas naturales que pueden provocar los incendios. Estos bosques se han adaptado a incendios en otros tiempos. Sin dudas están siendo
como los periodos de fuego mucho más breves, más cortos, no como en los periodos antes de que hubiera tanta urbanización. Pero lo principal es la prevención. Cuando nos dicen si vamos al bosque no hagamos un asado en cualquier lugar, es por algo, ¿no? Porque el momento en que hacemos el asado es en pleno verano, cuando el ambiente está más seco, cuando hay menos agua, entonces el riesgo es extremo de que ese fuego encienda todo el bosque. Entonces, prevenir es mucho más económico que después restaurar un bosque y que vuelva a sus funciones originarias. La humanidad está atravesando una crisis civilizatoria que hace que creamos que todo es posible. Y no terminamos de ser conscientes en que tenemos limitaciones, que la naturaleza nos pone un límite, el clima hoy, el cambio climático nos pone un límite, nos lleva a la necesidad de entender qué está pasando con estos procesos cambiantes. Y nosotros tenemos un poco este espacio que vos tenés que permite llegar a un montón de gente. Creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de conocer más estos procesos y de poder actuar y de poder también no actuar cuando nos ponen una limitación. En este caso, cuando venimos a la Patagonia, es importante conectar con parques nacionales o visitar la página de parques nacionales y ver cómo está el riesgo de incendios, en qué situación se encuentran hoy los bosques y los diferentes ecosistemas cuando recorremos, en qué situación está una senda o un área, por dónde debo transitar. Son cosas importantes que muchas veces decimos, bueno, por ejemplo, acá ocurre el ingreso con perros al Parque Nacional, que es algo que está prohibido para resguardar la fauna. Entonces, porque los perros pueden atacar a la fauna, ¿no? Pueden atacar a la fauna, pueden transmitir enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que el perro se queda en el departamento o en casa, ¿sí? Al parque no se puede ingresar con mascotas y que tiene un porqué. Entonces, es importante que lo sepamos. Yo creo que ese mensaje tiene que llegar a la sociedad para que también seamos conscientes y podamos actuar con convicción de lo que hacemos. Muchas veces eso no ocurre. A la hora de visitar las áreas naturales, estos bosques hermosos, nosotros queremos generar el menor impacto. Pero tenemos esta conciencia poco amplia de pensar que somos pocos los que lo visitamos. Pensemos que 2.8 millones de personas visitaron las áreas protegidas de los bosques patagónicos solo en 2022. Sí, 2.8 millones. Imagínate que si todas esas personas van por otros lugares, no respetan los senderos, se llevan parte del bosque patagónico e incluso llevan a sus mascotas, generan un impacto muy negativo. No sos solo vos y tu familia, sino que son muchísimas personas más que visitan estos lugares en el año. ¿Qué podemos hacer nosotros a la hora de visitar espacios naturales para preservarlos y permitir que años después, cuando querramos ir a visitarlos de nuevo, todavía estén como los dejamos? Vamos a escuchar a Leslie y a Natalia. Bueno, en principio acá estamos en un parque nacional. Es importante que sigamos las indicaciones del parque nacional o de las áreas protegidas y podamos, bueno, y que respetemos esas indicaciones, que es algo que nos cuesta bastante como sociedad, pero que es importante entender que cuando algo no se puede hacer, tiene una razón. Entonces, bueno, el sendero es un camino que está preparado para la circulación y que lo que ayuda es que nosotros podamos seguir en ese camino que está preparado para tal fin y evitemos ingresar al resto del espacio
con, con posibilidades de degradarlo. Nuestro andar, nuestro pisoteo, nuestros residuos que pueden caerse involuntariamente, aunque también voluntariamente, generan un impacto. Entonces, si nosotros seguimos el sendero, contribuimos a que el resto de la gente también pueda seguir ese ejemplo y evite así degradar otros espacios los espacios que nos están rodeando, ¿no? Y que son espacios naturales que necesitamos cuidar. La Patagonia es el corazón hidrológico del sur de la Argentina. Pensemos que estos bosques andinos patagónicos están entregando ese agua al río Limay, al río Colorado y al río Negro. Más de 5 millones de personas se abastecen del agua potable de estos espacios. Y no solo eso, es el responsable del 40% del riego de la zona frutihortícola de todo el país. Sí, de toda la región frutihortícola del país, el 40% proviene de estos bosques andinos patagónicos. ¿Y por qué es importante? Porque preservar estos bosques ayudan a que haya menos sequía y justamente haya mayor disponibilidad de agua. Fíjate que en las inundaciones los bosques protegen que se laven los suelos. Pero no solo esto, tenemos como ejemplo Chubut. Las zonas deforestadas, según un informe del INTA del 2023, en la zona o en la región de Chubut ya muestran estos efectos negativos. Destruir los bosques o permitir que no haya sistemas para la prevención de estos incendios nos está saliendo caro a todos. Pensemos que en 2022 se produjeron 500 millones de dólares solo por turismo. Y esto equivale a 3 veces más lo que es la producción frutihortícola de toda la región. Es un buen negocio cuidar nuestros bosques, cuidar la naturaleza que nos rodea, vivir en armonía, encontrar la forma de vivir en estos espacios sin dañarlos y seguir beneficiándonos de ellos es el gran desafío que tenemos como humanidad. Destruirlos es quemar nuestro capital natural. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Entramos a un parque nacional porque disfrutamos del lugar, disfrutamos de la belleza escénica, disfrutamos de los animales que hay, pero a veces no dimensionamos de que bueno, tenemos que entrar con respeto al lugar donde habitan otras especies, es el lugar en donde también nos provee un montón de servicios a nosotros y que no estábamos arriba de ese ecosistema, sino que somos parte, estamos a la par, ¿no? Y eso es una cuestión de mutuo respeto con el lugar que nosotros vamos a visitar. Entonces es como si estuviéramos en un lugar sagrado prácticamente, ¿no? No tenemos que ir por lugares donde no, también por nuestro propio riesgo, ¿no? Acá en estos parques no hay osos, o sea, no tenemos graves riesgos de pérdida de vida, pero si hay pumas, o sea, se puede haber animales más grandes o animales que puedan generarnos alguna reacción alérgica. Bueno, no conocemos, creemos que conocemos, que tenemos controlado todo lo que pasa adentro, pero no, salimos del sendero y no podemos controlar absolutamente nada y puede ser riesgoso para nosotros. Tenemos que poner en movimiento un montón de personas y recursos que nos vengan a buscar. O sea, salimos a la montaña, respeto, caminar por los senderos, dejar el lugar como fuimos, nos llevamos los residuos en un papel, no cuesta mucho. Si llevamos una botella, la traemos. O sea, hay cosas muy básicas y tenemos que partir de que estamos a la par, no por encima de ese lugar. Mira, básicamente hay 2 escenarios por englobarlos muy grandes en todo lo que llamamos el área de la restauración. Una podría ser la restauración activa, que son esos lugares en donde el fuego pasó muy fuerte, se mantuvo en ese lugar, se quemó el suelo, se quemó el árbol no va a rebrotar, no tiene capacidad de rebrotar. Entonces ese lugar va a necesitar activamente que se hagan plantaciones, ¿no? Pero eso es uno de los escenarios y es el más extremo, en el cual
vamos a tener que cuidar que después no entren vacas, no entren liebres, no entren conejos a comerse todo lo que plantamos, ¿no? Esa es la restauración activa. Después está la restauración pasiva, que es la que dejamos que el propio ambiente regenere, porque hay árboles que probablemente, como en estas zonas en Ñire o la Araucaria, rebrotan después del fuego, o sea, prácticamente a los 30 días después de que pasó el fuego pueden rebrotar por raíces o por yemas. Entonces, si nosotros dejábamos un año, ese propio ecosistema va a empezar a rebrotar. También las cañas, algunas herbáceas. Entonces al año vamos a encontrar con un bosque que está empezando a volver a crecer. Entonces ahí tenemos caminos de quizás hacer alguna plantación o dejarlo que pasivamente siga haciendo su proceso de reordenamiento de energía. Ahora, si vamos a elegir qué plantas poner, y bueno, esto es lo que tenemos que evaluar en pos de qué es lo que quedó, qué pasó y qué es lo que sigue pasando en ese bosque. Si seguimos nosotros yendo a buscar leña porque lo necesitamos, seguimos yendo a buscar semillas de algún tipo. Entonces ahí evaluamos si es necesario hacer alguna plantación de árboles y vemos cuáles son los más adecuados, porque si hay animales que pueden comerlo, entonces no ponemos los que son más palatables, los que les gustan más a los animales, tipo, por ejemplo, lengas. Las lengas no son adecuadas si hay ganado. Podemos poner araucarias, que no les gusta tanto ramonear las araucarias. Entonces vamos eligiendo en pos de qué es lo que el propio ecosistema quedó y cómo fue evolucionando, ¿no? Hay que hacer una lectura, un diagnóstico, consensuar. Acá los procesos de restauración y los lugares generalmente son en pendiente, entonces no es tan fácil planificar como si estuviéramos restaurando en La Pampa, ¿no? Hay que caminar hasta 1900, 1600 metros con los árboles, ¿no? Entonces es un costo no solo económico, es un costo de energía nuestro, es mucho movimiento de traslado de materiales hacia la montaña, entonces hay que hacerlo de la manera más eficiente y que lleve el menor tiempo posible la supervivencia de las plantas que llevamos. Frente al cambio climático, estos bosques son estratégicos aliados que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar y que tenemos que fomentar. ¿Por qué? Porque se calcula que el aumento del 60% de estos incendios ha reducido la capacidad de producir, fijación de dióxido de carbono en nuestros suelos. De hecho, se sabe que estos bosques patagónicos contribuyen a la captación de carbono del 10% de las emisiones de todo el país. Pero esto se está reduciendo a medida que los bosques van desapareciendo. Es importante que entendamos esta economía ambiental. Esto no se trata de romanticismo ecológico, se trata de seguridad climática, de seguridad sanitaria y también económica. Los bosques, los ecosistemas son parte de nosotros, no estamos divorciados de la naturaleza. Tenemos que reconstruir esta relación virtuosa que tenemos con los espacios naturales. Los necesitamos. La economía lineal está en crisis porque no es sostenible en un planeta en donde los recursos son finitos. ¿Cómo crecer infinitamente económicamente en un lugar donde los recursos son limitados? Quizás tenemos que replantearnos la forma de hacer negocios. Cuidar la naturaleza tiene que ser un buen negocio. Ese es el gran desafío que tenemos como humanidad. Y a partir de esto, en No Me La Contés, nosotros hicimos una alianza estratégica con el Banco de Bosques. Hoy estamos salvando bosques chaqueños. Sí, entra en nuestro canal de YouTube o entra en nuestra página web y mira cuál es nuestra apuesta. Vos como miembro del canal o como sponsor de este programa podés contribuir al salvado de estos bosques chaqueños. Seguimos con Banco de Bosques aliándonos para transformar este país, para transformar este planeta y sobre todo para encontrar una mirada en donde todos seamos posibles dentro de esta aldea global. Estamos conectados, somos parte. Esto no pasa más allá, nos pasa a todos y acá. Y esa es la idea de este programa de No Me La Contés. Poder mostrarte cómo esta interacción es virtuosa, pero si no la conoces, no la podés cambiar tu acción. Y en cada uno
de esas elecciones diarias. En cada producto que vos elegís todos los días, elegís cuidar el planeta. Por eso es importante que empieces a mirar esas cosas que compras todos los días, de a poquito, de a una, pero elegí esas marcas que tienen la responsabilidad de hacer sus producciones cada vez más limpias, que invierten justamente en cómo transformar esta matriz de valor. Y acordate, la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad. Hasta la próxima, mis chulis verdes. La semana que viene tenemos un programón y vamos a estar hablando de una empresa que tiene más de 100 años en la Argentina y que la sustentabilidad fue el modo de crecer en la producción.